Me llamo Leonor Vargas. Tengo 66 años. La mañana empezó con el ruido de las maletas rodando sobre el mosaico. El aroma del perfume de Alejandra flotaba en el aire intenso, floral, caro. Ella iba de cuarto en cuarto, dando órdenes con ese tono cortante que usaba cuando quería parecer amable. Pero no se molestaba en ocultar el filo. Rafael, empacaste el protector solar. Y mamá, se volvió hacia mí con esa sonrisa ensayada. Intenta mantener la casa limpia mientras no estamos. Sí, estaba en la barra, con una taza de café calentándome las manos. A su espalda, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que ella nunca notaba. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Luego vi cómo los hombros de Rafael se tensaban. No me miró. Solo cerró otra maleta y murmuró algo sobre el tráfico. Ellos ya tenían su ritmo, los dos. Ella daba instrucciones. Él obedecía. Yo solo era una voz extra en una casa que antes era mía. Alejandra besó a los niños, se puso los lentes oscuros y caminó hacia la puerta con ese taconeo firme. Regresaremos el próximo domingo, dijo. No te preocupes por la cena. Comeremos en el camino. La puerta se cerró tras ellos. El sonido resonó en el pasillo como un punto final en una frase que no había aceptado escribir. Miré la cocina vacía, los trastes secándose ordenadamente junto al fregadero, y escuché cómo el motor del coche se desvanecía por la calle. Por primera vez en años. La casa estaba en silencio. No en paz, solo en silencio. Dejé la taza y miré las paredes que yo pinté, los pisos que fregué, el hogar que ya no sentía mío. Entonces, lentamente, me di cuenta de que no estaba enojada. Todavía no, solo despierta. Cuando el sonido del coche se desvaneció por completo, la casa cayó en un silencio extraño, pesado, deliberado, casi vigilante. Me quedé junto a la ventana un buen rato, escuchando el zumbido de las llantas que nunca regresaron. La sala estaba impecable, como a Alejandra le gustaba. Cojines gris claro, marcos cromados y fotos que no tenían nada que ver con mi vida. Antes ponía flores silvestres en esa mesa. Ahora había canicas de vidrio en un tazón de cristal, bonitas, pero vacías. Entré a la cocina y comencé a lavar los platos del desayuno, más por costumbre que por necesidad. El agua estaba tibia, el ritmo familiar. Fregué cada plato con cuidado, uno por uno, hasta que vi mi reflejo en el fregadero de metal. La mujer que me miraba parecía más pequeña de lo que recordaba, hombros encorvados, ojos cautelosos, como esperando permiso. Enjuagué el último plato y alcancé la toalla, pero me detuve a medio camino. El gesto se sentía absurdo. La casa ya no me pertenecía. No realmente. Cada superficie impecable era prueba de cuánto espacio había cedido. Dejé la toalla y dejé que el agua corriera hasta que el fregadero se llenó de espuma. El sonido llenó la habitación y por primera vez no corría a apagarlo. El silencio después de que se fueron no era paz, era un espejo, y parada frente a él, por fin pude ver a la mujer que se había ido desvaneciendo, centímetro a centímetro, bajo su propio tejado. Esa tarde abrí las ventanas para dejar que el aire circulara de nuevo. El aroma a jazmín entró, dulce y pesado, trayendo algo más viejo que el silencio que se había asentado aquí, afuera. El mismo árbol extendía sus ramas sobre la entrada, dando sombra al SUV impecable de Alejandra, ese que nunca me dejó manejar. Me senté en los escalones del porche, la madera aún caliente por el sol, e intenté recordar cuándo esta casa se sintió viva por última vez. No fue difícil. Casi podía verlo la luz del porche brillando hasta tarde en las noches de verano. Mis amigos de la secundaria de San Miguel de Allende, reunidos con vasos de agua de Jamaica. El murmullo de la charla mezclado con el canto de los grillos. Tenía 32 años entonces, viuda, con un hijo pequeño y una hipoteca que apenas podía pagar. El barrio era más pequeño, más rústico, pero lleno de gente que se cuidaba entre sí.
Trabajaba largas jornadas dando clases de literatura, corrigiendo exámenes a la luz de una lámpara después de que Rafael se dormía. Algunas noches, cuando las cuentas se acumulaban, lloraba en silencio en la mesa de la cocina, pero solo por un minuto. Luego hacía otro plan, otra lista. Nunca dejé que el miedo tomara las decisiones por mí. Esa mujer tenía carácter. Tenía amigos que la llamaban Seño Leonor, no mamá. Sabía arreglar una llave que goteaba y estirar 5,000 pesos hasta el próximo cheque. Compró esta casa ladrillo por ladrillo, dando clases extra, renunciando a vacaciones, convirtiendo cada sacrificio en algo que duraba. En algún momento, dejé de ser ella. Miré mis manos más viejas ahora, más suaves, pero aún firmes. Las uñas cortas, simples, prácticas. Manos que una vez construyeron una vida. Dentro de la casa, el reloj de la cocina marcaba el tiempo, un tiempo que ya no me asustaba. Por primera vez en años, sentí algo encenderse bajo mis costillas. No era enojo, no era tristeza, solo reconocimiento. Todavía estaba aquí, tal vez más callada, tal vez más lenta, pero aquí, a media mañana, el aire de San Miguel de Allende se volvió pesado, vibrando con el calor. Decidí limpiar el closet del cuarto de huéspedes, mi antigua habitación, antes de que Alejandra la reclamara para los niños porque tenía mejor luz. En ese entonces, sonreí y dije que sí, como siempre, pero al abrir la puerta, el leve olor a detergente de lavanda persistía, terco y familiar, un rastro de mí que no había sido borrado. Los estantes del closet estaban cargados de cajas y sábanas, cosas que no había tocado en años. Alcancé una caja de plástico etiquetada como varios. El polvo danzó en la luz del sol cuando levanté la tapa. Debajo de cables viejos y papel de envolver había una carpeta azul delgada, sin etiqueta. Estuve a punto de devolverla al lugar, casi. Dentro había copias de los documentos de la hipoteca. Mi nombre estaba en la parte superior. Fruncí el ceño y pasé a la siguiente página. Poder notarial Leonor Vargas. Sin firmar, sin fecha. Aún así, la consulta hipotecaria al final tenía la fecha del mes pasado. Prueba de que ya habían intentado moverse sin mí. Un escalofrío extraño me recorrió los brazos. Luego, vi los correos impresos, grapados cuidadosamente, de Alejandra. Una vez que mamá firme, podemos usar la casa como garantía. Nunca se enterará. Es solo papeleo. Respuesta de Rafael. Confía en mí. Yo me encargo. Me senté ahí mismo en el suelo, con la carpeta abierta sobre mis rodillas. El ventilador del techo chirriaba suavemente, como si la casa misma hubiera estado conteniendo el aliento. Cada sonrisa amable, cada gracias, mamá, se repetía en mi mente, ahora con un filo cortante. No era cuidado, era cálculo. La verdad no me golpeó. Se asentó, fría y segura. No eran descuidados, eran deliberados. Cerré la carpeta, apretándola contra mi pecho. El papel se sentía cálido, casi vivo. Afuera, las chicharras zumbaban, constantes como mi latido. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se quedó quieto, sólido. Por primera vez en años, habían olvidado quién era yo. Pero yo no, ya no. Hice la llamada esa tarde, justo antes de que el sol se escondiera detrás de las ramas del jazmín. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba en los contactos de mi viejo celular. Su nombre seguía ahí, Clara Vargas, aunque no lo había marcado en 16 años. La pelea entre nosotras había sido tonta, o tal vez solo humana. Después de que mamá murió, discutimos por lo que quedó de sus ahorros. Yo quería arreglar el tejado de esta casa. Clara quería vender la propiedad y dividir todo por igual. Se dijeron palabras duras, y el silencio echó raíces. Pero esa carpeta en mi regazo había arrancado todo el orgullo. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz cautelosa respondiera. «Hola, Clara, soy yo». Una pausa, lo bastante larga para que los recuerdos se asentaran entre nosotras. «Leonor, tragué saliva?» «Sí».
Yo necesito ayuda. Otro silencio. Luego su voz se suavizó. Práctica pero amable. Dime qué pasa. Le conté todo. Mi hijo, los papeles, los correos. La escuché exhalar fuerte por el auricular. Esa mezcla familiar de incredulidad y furia contenida. Dices que están intentando usar la casa como garantía, sí. Todavía está a mi nombre. No he firmado nada. Bien dijo. Entonces aún tienes todos los derechos. Primero, busca la escritura original. Te guiaré para verificarla. Su tono me dio fuerza. Era la misma voz que me regañaba por manejar demasiado rápido. La misma que alguna vez llamó todos los domingos solo para platicar. Debí haber llamado antes, dije en voz baja. No importa, respondió. Llamaste ahora. Eso es suficiente. Cuando colgamos, me quedé un rato en la luz que se desvanecía. El teléfono aún cálido en mi mano, por primera vez en años. El silencio en la casa se sentía menos como un castigo y más como un espacio para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. El aire olía a sal y rocío, y el mundo afuera aún estaba medio dormido. Preparé café, fuerte y oscuro, y volví a abrir la carpeta. La prueba que había roto mi silencio de golpe. Clara llamó puntualmente. Su voz firme pero tranquilizadora. Empieza por el registro público, dijo. Necesitas una copia de tu escritura. Y eso hice. El registro público de San Miguel de Allende era un edificio viejo de ladrillo que aún olía ligeramente a papel y polvo. El empleado detrás del mostrador entrecerró los ojos ante mi solicitud. Tecleó un par de cosas y luego imprimió el documento. Mi nombre seguía ahí, claro como la luz de la mañana. Leonor Elizabeth Vargas, única dueña, sin cofirmantes, sin transferencias. El papel se sentía como oxígeno. De ahí caminé al banco. El suelo de mármol resonaba bajo mis zapatos y mi corazón latía con cada paso. La cajera me reconoció. Llevaba años yendo ahí. Cuando pedí quitarle el acceso a mi hijo a mi cuenta, dudó, pero su tono fue amable. Lo arreglamos ahora mismo, señora Vargas. Al salir, me sentía más ligera. Mi cartera estaba más delgada, pero mis manos por fin eran mías otra vez. A mediodía, el sol había calentado los escalones del porche bajo mis sandalias. Llamé al cerrajero que Clara recomendó, un hombre llamado Antonio, que llegó en una camioneta blanca con música de mariachi sonando bajito. Era alto, callado y rápido con las manos. El clic metálico de cada cerradura nueva sonaba como signos de puntuación en una frase que había pospuesto demasiado. Familia mudándose, preguntó, probando la puerta principal. Algo por el estilo, dije, cuando se fue. Caminé lentamente por la casa, con el llavero apretado en la palma. Cada puerta abriéndose bajo mi mano, mis cerraduras, mis cuartos. Esa tarde empecé a limpiar. No como le gustaba a Alejandra, estéril e impecable, sino como yo lo hacía antes, ventanas abiertas. Limpiador de limón en las barras. Jazz suave desde la vieja radio en la cocina. Recorrí cada cuarto como si estuviera reclamando territorio centímetro a centímetro. Primero bajé las fotos de boda de Rafael y Alejandra. Luego, las esculturas de mármol falso que ella compró en línea. Almacené todo en cajas, envuelto en periódicos viejos. Etiqueté cada caja con cuidado, con letra clara: recámara principal, baño de visitas, comedor, sin rencor, solo precisión. La ropa de diseñador siguió vestidos aún con etiqueta. Zapatos alineados como soldados esperando órdenes. Los guardé en bolsas para ropa y los apilé ordenadamente junto a la puerta. Listos para sus dueños. Cuanto más empacaba, más cambiaba la casa. El aire se transformaba. Sin sus cosas, podía escuchar de nuevo el crujir de los pisos, oler el leve dulzor del jazmín entrando por las ventanas abiertas. Al final de la semana, mis manos estaban adoloridas, mi espalda rígida, pero mi mente estaba clara. Limpié las barras una última vez.
Preparé una cafetera fresca y me senté en la mesa de la cocina mientras las chicharras tumbaban afuera. La casa olía como antes limón, jabón y un leve rastro de algo vivo. En la barra, junto a un jarrón con flores frescas, dejé una nota con letra firme. Alejandra, hice lo que pediste. La casa está limpia. Luego apagué las luces y dejé que el silencio llenara la habitación. No el silencio de la derrota, sino el que llega cuando la tormenta por fin pasa. El domingo por la tarde, el aire sobre San Miguel de Allende se volvió pesado otra vez, cargado con la promesa de lluvia. Terminé de barrer el porche cuando escuché el ronroneo bajo de un motor entrando al driveway. A través de la cortina de encaje, vi el SUV plateado de Rafael detenerse bajo el jazmín. Las puertas se abrieron y la paz tranquila que había reconstruido se redujo a una sola respiración contenida. Alejandra salió primero, celular en mano, aún hablando, aún al mando. Rafael la siguió, cargando una hielera y una mochila de los niños. Caminaron hacia la puerta principal sin levantar la vista, como quien regresa a un hotel que ya pagó. El primer raspón metálico vino segundos después. La llave giró, se atoró y falló. Luego otro intento, más fuerte. Escuché la voz de Alejandra elevarse. ¿Qué demonios? Nuestras llaves no sirven. Los golpes empezaron poco después. Leonor, abre la puerta. Me quité el delantal. Lo doblé con cuidado sobre la silla y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, la luz del atardecer iluminó sus rostros. Se congelaron. Los dos, Alejandra a media frase, Rafael a medio alcanzar su celular. Buenas tardes, dije. Adentro. La casa lucía diferente ahora, las paredes vacías salvo por mis fotos viejas. Cajas apiladas ordenadamente cerca de la entrada. Muebles reacomodados como hace años. Mi taza de café estaba en la mesa. El aroma a limpiador de limón aún fresco en el aire. Los ojos de Alejandra pasaron de las cajas a las paredes. La confusión convirtiéndose en enojo. ¿Qué es esto? ¿Por qué están empacadas nuestras cosas porque son suyas? Dije con calma. ¿Y esto? Levanté una hoja de papel. La copia oficial del registro público es mío. Rafael tomó el papel cuando se lo ofrecí. Sus ojos recorrieron las palabras. Y pude ver el momento en que notó que su nombre no estaba en ellas. Parecía más pequeño entonces, casi infantil. Los hombros hundidos como quien recuerda una lección demasiado tarde. Esta es nuestra casa, espetó Alejandra. Hemos vivido aquí 2 años. Sí, dije suavemente. Yo los dejé. Ese fue mi error. Parpadeó, como si hubiera hablado en otro idioma. No puedes echarnos así nomás. No lo hago, respondí. Pueden recoger sus cosas. Cambié las cerraduras por seguridad. Seguí la ley. Rafael abrió la boca, luego la cerró. Su mirada cayó en la carpeta en la barra, la misma azul que encontré en el closet. Caminó lentamente hacia ella, la abrió y leyó el primer correo impreso. Sus propias palabras lo miraban. Nunca se enterará. Cuando levantó la vista, su rostro estaba pálido. Alejandra pasó furiosa junto a él, subiendo las escaleras. Escuché cajones abrirse, perchas sonar, su voz rompiéndose en incredulidad. Bajó momentos después, sin aliento, furiosa. Los cuartos están vacíos, quitaste todo. No, dije. Devolví lo que no era mío. Por un momento, el único sonido fue el zumbido de las chicharras afuera, el lento girar del ventilador de techo. Te vas a arrepentir, siseó ella, con la voz temblando. La miré a los ojos y sentí algo asentarse en mí. Ya lo hice, dije en voz baja. Por eso paré. Me miró fijamente un largo segundo. La mandíbula tensa. Luego tomó su bolso de la barra y salió furiosa hacia la puerta. Rafael la siguió. Aún en silencio. Aún sosteniendo la copia de la escritura como un veredicto que no podía apelar. La puerta de malla se cerró de golpe y sus pasos se desvanecieron por el camino. El SUV arrancó, dio marcha atrás y desapareció por la calle. Me quedé en el umbral mucho después de que el sonido se fue.
el aire cálido rozando mi piel. Luego cerré la puerta suavemente. Puse el seguro y dejé que la quietud regresara. Por primera vez en años, el silencio dentro de mi hogar se sentía correcto. Para el final de la semana, los rumores ya habían corrido por el vecindario. En el mercado, alguien que conocía desde hace años se inclinó sobre los duraznos y dijo: «Escuché que echaste a tu hijo. Pobrecito, debe estar destrozado». Otra vez, una señora de la iglesia dejó un pastel de elote en mi porche con una nota rezando por tu familia. No respondí a nadie, que pensaran lo que quisieran. En cambio, trabajé. El jardín había estado descuidado demasiado tiempo. A Alejandra nunca le gustó ensuciarse las uñas. Podé las rosas, replanté la hierbabuena y limpié el óxido de la regadera que mi esposo usaba. El aire olía a tierra y sol, y cada pequeño acto hacía que la casa respirara más fácil. Por las tardes engrasé el barandal del porche, arreglé una persiana suelta, pulí la manija de latón de la puerta hasta que brilló. El trabajo silencioso me estabilizaba de una manera que las palabras nunca pudieron. Una noche, mi celular vibró. Un mensaje de Rafael. «Nos humillaste». Lo miré un momento. Luego respondí: «No, Rafael, te enseñé consecuencias». No hubo respuesta. Ese sábado, Clara vino desde Querétaro, con un flan en el asiento del copiloto. Me abrazó en la puerta, sin incomodidad, sin dudar. Nos sentamos en el porche mientras el cielo se teñía del color del té de Jamaica. Me pasó un plato y sonrió. «Parece que recuperaste tu casa». Respiré hondo, sintiendo la brisa cálida entre las hojas del jazmín. Sí, dije suavemente. Y tal vez un poco más que eso. Las chicharras comenzaron su canto, constante y paciente, mientras la luz se desvanecía sobre San Miguel. Los días siguientes fueron gentiles y lentos. La casa, alguna vez llena de voces que no eran las suyas, ahora hablaba solo en suaves crujidos y el susurro del viento por las ventanas abiertas. Al principio se sentía extraño, demasiado quieto, demasiado amplio, pero luego el silencio comenzó a sentarse como la luz del sol sobre madera pulida. Leonor trajo de vuelta la silla de su difunto esposo a la sala, al mismo lugar junto a la ventana donde él leía el periódico cada mañana. Pasó una mano por el reposabrazos gastado y se sentó, sintiendo el hundimiento familiar bajo su peso. Más tarde, encontró una caja vieja de recuerdos de sus años enseñando en la secundaria de San Miguel, notas de agradecimiento de alumnos, garabateadas con la letra desordenada de adolescentes. Colgó algunas en el pasillo, torcidas e imperfectas, pero vivas con memoria. Esa noche, mientras las chicharras comenzaban su zumbido vespertino, miró alrededor de la sala y susurró para sí misma, casi sonriendo: «Bienvenida a casa, Leonor». Pasaron meses antes de que volviera a mí a ver a Rafael. Era principios de primavera cuando su coche se detuvo silenciosamente junto a la acera, sin música estridente esta vez, sin Alejandra a su lado. Lucía más delgado, mayor, como el niño que solía cortar el césped los sábados por la mañana, pero que había olvidado cómo mirar al cielo. Abrí la puerta antes de que tocara. «Buenos días», dijo en voz baja. «Pasa», respondí. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos apretadas. No debí dejar que ella te hablara así. Serví 2 tazas de café, la misma marca que él creció oliendo cada mañana. «Hiciste más que dejarla», dije con suavidad. «Te uniste a ella, pero ahora puedes arreglarlo». Asintió. Con los ojos vidriosos, de su chamarra sacó un papel doblado, un dibujo infantil, líneas de crayón de una casa amarilla brillante, con una mujer sonriendo al frente. La casa amarilla de la abuela. Mi garganta se apretó. Lo dibujó la semana pasada, susurró. Sonreí a través del dolor. Cuando llegó a la puerta, le dije: «Dile a Alejandra que la mantuve limpia». Justo como pidió. La puerta se cerró suavemente. La luz de la mañana se derramó sobre el piso, dorada y piadosa. «Me llamo Matilde Rivera. Tengo 67 años.
La casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido constante del refrigerador y el tic-tac suave del reloj en la pared. Acababa de terminar de limpiar. Después de la cena limpié las encimeras, apilé los platos, doblé los trapos de cocina tal como me gustaba. El orden me daba paz. Cuando todo estaba en su lugar, casi podía creer que yo también lo estaba. Acababa de servirme un platito de sopa cuando mi celular vibró en la encimera. La pantalla iluminó la habitación. Era un mensaje de Lorena, mi nuera. Suegra, no olvides calentar las sobras, no tires comida. Eso era todo. Ni un saludo, ni un gracias, nada. Enviado desde el restaurante donde celebraban su ascenso, la misma cena que Benito había mencionado esa mañana. «Vamos todos esta noche», me dijo mientras se servía café, con los ojos clavados en el periódico. Sonreí, pensando que todos me incluía, pero todos no me incluía a mí. La cuchara se me resbaló de la mano y chocó contra el plato. La sopa ya se había enfriado. Le contesté con una sola palabra, «Ok», y puse el teléfono boca abajo, por la ventana de la cocina. Veía el brillo tenue del centro de Guadalajara, la luz suave derramándose sobre el río. Me imaginaba a ellos en una mesa elegante bajo candelabros, copas tintineando, Lorena riendo a carcajadas por algo que dijo mi hijo. Por un momento, casi podía oírlo, sus risas, la música, el calor de pertenecer. Luego miré mi cocina impecable, cada superficie reflejándome, y me di cuenta de lo silenciosa que estaba, lo vacía. Me paré. Vertí la sopa sin tocar por el fregadero y lavé el plato con cuidado. El sonido del agua corriendo era agudo, definitivo. Me sequé las manos en un trapo y miré el cajón junto a la estufa, el que guardaba papeles viejos y cosas que nunca tiré. El refrigerador zumbó de nuevo, constante como un latido. Apagué la luz y susurré en la oscuridad, «Ok», una vez más. Esta vez no significaba sí. Significaba que algo estaba a punto de cambiar. 3 años antes, la casa olía a limón y a duelo. Mi esposo, Donato, se había ido apenas 6 semanas atrás, cuando Benito llegó un domingo por la mañana con Lorena y los niños. Habló con suavidad, como si temiera que me quebrara. «Ma, no deberías vivir sola aquí», dijo, echando un vistazo a la casita pequeña que Donato y yo habíamos construido después de su retiro. «Es demasiado para ti. Hemos estado mirando casas, algo más grande, cerca de las escuelas». Lorena se sentó a su lado, con la mano ligera en su brazo. «Nos encantaría que vinieras a vivir con nosotros», dijo. Su tono era cálido, ensayado. «Los niños te adoran, tendrías tu propio espacio y nos ayudaríamos mutuamente». Asentí, agradecida por la oferta, queriendo creer que venía del corazón. La casita se había vuelto demasiado callada, cada cuarto resonando con recuerdos que no estaba lista para enfrentar. Venderla parecía avanzar, un nuevo comienzo para todos. Cuando se cerró la venta, transferí 2 millones de pesos a la cuenta de garantía para el enganche. Me abrazó fuerte y sentí que Donato estaría orgulloso de nosotros ese día. En el cierre, el agente de títulos me deslizó la escritura, con mi nombre solo como beneficiaria, por instrucción del prestamista, ya que el dinero venía de mí. Benito me apretó la mano. «Todo es familia, ma. Lo demás lo arreglamos después». Firmé cada página inicial, pensando que familia significaba confianza. Firmé donde me dijeron, pensando que familia significaba confianza. Esa noche, mientras empacaba las últimas cajas de mi viejo hogar, pasé los dedos por el marco de la puerta que Donato había construido. Bromeaba, «Si me pasa algo, esta casa te cuidará». No imaginó que la vendería, ni que la usaría para comprar el sueño de otro. Ahora, parada en esta casa más nueva años después, casi oía su voz de nuevo, pero esta vez no era consuelo, era advertencia. Los días se fundían, suaves y sin color, como acuarela dejada bajo la lluvia. Me despertaba antes que nadie, preparaba el café como le gustaba a Benito, con crema ligera, sin azúcar, a las 7.
Las loncheras de los niños estaban listas, camisas planchadas, zapatos lustrados por costumbre más que por amor. Los tacones de Lorena repiqueteaban en la escalera exactamente a las 7:30. Su perfume invadiendo la cocina antes de que hablara. «Buenos días», decía, mirándose en la puerta del microondas. «¿Podrías pasar por la tintorería después? ¿Ah? ¿Y se acabaron las servilletas de papel?» Siempre asentía. No necesitaba mis palabras, solo mis manos. Cuando venían vecinos, me presentaba de pasada. «Esta es la mamá de Benito. Ayuda en la casa». Sin nombre, sin título, solo ayuda. La frase colgaba entre nosotras como un velo que nunca podría correr. Las tardes eran las más calladas. Una vez que la casa se vaciaba, limpiaba cuartos ya limpios, reacomodaba el frutero, doblaba toallas 2 veces para matar el tiempo. El único ruido era la lavadora y el tic-tac lento del reloj. Al atardecer, me sentaba en el columpio del porche que Donato soñó construir para mí. El aire en Guadalajara era espeso con jazmín y niebla del río. Al otro lado de la calle, familias paseaban perros, niños en bicicletas, risas flotando en la noche húmeda. Los veía desde mis escalones, invisible, manos en el regazo, adentro. La risa de Lorena flotaba por la ventana abierta, brillante y filosa, como vidrio atrapando luz. Yo solía tener risas que me pertenecían, pero ahora era parte de la casa, una sombra moviéndose callada entre cuartos, sin dejar rastro salvo el olor a sábanas limpias y café al amanecer. Todo empezó con una foto. Esa noche, después del mensaje, no pude dormir. El aire pesaba, cargado con el silencio que sigue a la humillación. Me senté al borde de la cama, el celular brillando en mi mano. Por costumbre, o tal vez por castigo, abrí Instagram. Ahí estaba ella, Lorena, en un vestido rojo que relucía bajo las luces del restaurante, copa de champán en alto, Benito a su lado, brazo en su cintura, los niños entre ellos sonriendo, con migajas de postre en la cara, la leyenda celebrando con mis personas favoritas. Yo no estaba, ni siquiera mencionada. Los comentarios llovían. «Te lo mereces, reina. Familia hermosa. Tan orgullosos de ti». Miré hasta que la pantalla se nubló y las palabras se volvieron ruido. Dejé el celular y abrí el cajón de la mesita. Adentro, un sobre manila viejo, bordes suaves por años de manoseo. La etiqueta, en la letra inclinada y prolija de Donato, decía copia de escritura de la casa. Desdoblé los papeles despacio, oliendo a tinta y polvo. Ahí estaba mi nombre, solo mío, no de Benito, no de Lorena, solo Matilde Rivera. La voz de Donato me volvió clara, como si estuviera detrás de mí. «Guarda algo a tu nombre. Matil, algo. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar». Mis manos temblaron, no de miedo esta vez, sino de algo más agudo. Claridad. Guardé los papeles en el sobre y cerré el cajón. Luego me quedé sentada en la oscuridad un buen rato. Una sonrisa chiquita formándose en mis labios. Si Lorena quería que viviera de sobras, le daría exactamente eso, algo que no podría tragar. A ver cómo lidian con lo que es verdaderamente suyo y lo que no. La casa por fin estaba quieta. Solo el ritmo leve del ventilador del techo rompía el silencio. De abajo venía el tic-tac suave del reloj de pared, marcando tiempo para una familia que no sabía que el suyo se acababa. Me moví con cuidado por mi cuarto, el piso crujiendo en protesta familiar. En la cama yacía una maleta abierta, vieja y gastada, la misma que Donato y yo usamos para nuestros viajes de aniversario a Puebla. Doblé primero la cobija de mi mamá, acomodándola con ternura sobre los papeles y fotos. Luego, la caja de joyas, el rosario viejo, el álbum familiar con esquinas descoloridas. Cada cosa que elegí tenía peso, no de valor, sino de memoria. Todo lo demás podía quedarse. Ya me habían quitado bastante. No les dejaría mi paz también. En el escritorio puse 2 notas. Para Benito, en mi letra firme, encontrarás algo importante en mi escritorio. Y para Lorena,
doblada una vez y bajo el salero de la cocina. Cálzate tus propias sobras. Me detuve un momento, mirando el cuarto que nunca fue verdaderamente mío. La luz suave del porche se colaba por las cortinas, tocando las esquinas vacías como despedida. Cuando abrí, Rufina estaba ahí, con 2 cafés y una bolsa de papel que olía a canela. Traje desayuno, dijo, y tal vez una intervención chiquita. Rufina era la hija de mi hermana, 41 años, práctica hasta los huesos. Creció viendo las actuaciones calladas de nuestra familia, cómo sonreíamos en la tensión, cómo el dinero resolvía lo que las palabras no. Al amanecer, despertarían a un cuarto vacío y 2 notas cortas que lo cambiarían todo. Pasada la 1 de la mañana, sus risas rompieron la quietud de la calle. Los faros cortaron las sombras de los jacarandas mientras el carro de Benito entraba a la cochera. La música del restaurante zumbando leve en los altavoces. Lorena bajó tambaleante primero, tacones repiqueteando en los escalones del porche, su perfume filoso en la noche húmeda. Los niños iban medio dormidos en el asiento trasero. Caras pegajosas de chocolate. «Shh», murmuró Benito, forcejeando con las llaves. «Ma debe estar dormida». Abrió la puerta y entraron en silencio. No el suave que saluda a una casa dormida, sino el hueco que llena una abandonada. Lorena frunció el ceño. Apagó las luces. El pasillo olía leve a limpiador de limón, el que Matilde usaba después de cenar. Todo impecable, pero el aire se sentía mal, demasiado quieto, demasiado intencional. Benito caminó hacia la escalera. Faltaba una foto enmarcada en la mesita, también las chanclas junto a la puerta. Arriba, la luz del cuarto de Matilde brillaba tenue por la puerta entreabierta. La empujó. La cama estaba tendida, perfecta. Las puertas del closet abiertas, perchas balanceándose leve, su cobija, ida, su frasco de perfume, ido, en la almohada, un sobre, adentro, la escritura de la casa, documentos del título y su nombre, solo su nombre. Debajo, una nota en su letra cuidadosa: encontrarás algo importante en mi escritorio. La garganta de Benito se cerró. Lorena tomó los papeles, leyéndolos 2 veces antes de entender. Sus manos temblaron. Ella era dueña de todo. Benito se hundió en la cama, pálido y mudo. Era dueña de todo. Dijo quedo. Y se fue. Desde la puerta, su hijo preguntó somnoliento: ¿dónde está abuelita? Ninguno contestó. Abajo, el celular de la cocina vibró notificación de redes. La última publicación de Lorena del restaurante inundada de comentarios: familia hermosa, pero ¿dónde está tu suegra tan dulce? ¿Te olvidaste de alguien? El rostro de Lorena palideció. Dejó caer el celular en la mesa. Benito se sentó al borde de la cama. La escritura en manos, el silencio oprimiéndolo como peso. La hicimos desaparecer. Susurró. El refrigerador zumbó suave a lo lejos. La casa, por fin, pertenecía a quien verdaderamente la ganó al irse. Al amanecer, la historia ya había corrido más rápido que las llamadas de Benito. Guadalajara despierta temprano jardineros, tenderos, mujeres paseando perros, y el chisme vuela más que el río. En la panadería de la esquina, doña Elvira susurró sobre su café: ¿sabes esa casa bonita en la avenida Chapultepec? Resulta que era de ella todo el tiempo, de la mamá. Al mediodía, la historia tenía vida propia. Vendió su casita vieja, pagó todo, y la escritura está a su nombre. Se fue en la noche, así nomás. Al principio, Benito intentó llamar 1, 2, 10 veces. Sus mensajes se acortaron, desesperados. Ma, por favor, tenemos que hablar. Matilde nunca contestó. Se sentó en cambio en una mesita de cocina a 2 kilómetros, en casa de su amiga Nélida. Una casita amarilla acogedora llena de olor a canela y libros viejos. Nélida había sido su vecina años atrás, antes de la mudanza, antes del silencio. Por fin lo hiciste, dijo Nélida, sirviendo café. Te fuiste. Matilde sonrió leve. No. Volví. A mí.
Esa tarde abrió Facebook por primera vez en meses. El cursor parpadeó en una caja vacía. Sus manos dudaron sobre el teclado antes de escribir. Después de 3 años de silencio, recordé mi propio nombre, publicó y dejó el celular. Al atardecer, la pantalla se iluminó corazones, mensajes, cientos de comentarios, amigas viejas, excompañeras, mujeres que no veía en décadas. Orgullosa de ti, Matilde. Hizo falta valor para irte. Me recordaste pararme yo también. Por primera vez en años, sus palabras llenaban más que cuartos llenaban el mundo. Y en la casa callada de Chapultepec, el eco de su ausencia era el ruido más fuerte de todos. La oficina de abogados en la Avenida Juárez olía a papel viejo y limón. Siempre me gustaron los lugares con peso de verdad. El licenciado Corrales había sido abogado de Donato por años, un hombre bueno, con sentido quieto de justicia y un reloj antiguo que tic-tacaba como latido detrás de su escritorio. Benito y Lorena se sentaron frente a mí, manos entrelazadas, ojos rojos de Lorena, máscara corrida. Benito parecía mayor que sus 39, su confianza hueca, no se había afeitado. El que una vez me dijo, todo es familia, ahora no me miraba a los ojos. El licenciado Corrales carraspeó y ajustó sus lentes. Empecemos, dijo abriendo la carpeta. Su tono parejo, profesional, implacable en precisión. Como confirman los registros, el título y todos los impuestos de la propiedad están a nombre de la señora Matilde Rivera. Propiedad única. Lorena soltó un sonido chiquito, medio jadeo, medio sollozo. La mandíbula de Benito se tensó. Ma, dijo quedo, no tienes que hacer esto. Ya lo hice, respondí, mi voz firme, más calmada de lo que esperaba. De mi bolso saqué 3 sobres, sellados y etiquetados prolijo. Los deslizó por la madera pulida. El primero, os dije, contiene cada gasto que cubrí desde que me mudé: luz, agua, despensa, reparaciones, hasta el predial de la primavera pasada. Benito miró abajo, pero no abrió. El segundo tiene copias de cada transferencia de mi cuenta a la tuya. Más de 1 millón de pesos en 3 años. Prueba de que mantuve esta casa en pie. Las lágrimas de Lorena caían libres, suaves y rítmicas. Y el tercero, seguí, es una opción. El licenciado dobló las manos, mirando en silencio. Opción 1, desocupan en 60 días, sin preguntas. Opción 2, me compran a valor de mercado. Opción 3, aceptan mis términos nuevos. Yo mantengo la propiedad. Ustedes se quedan como inquilinos, pagan renta justa y avanzamos con respeto. La habitación se congeló. Lorena miró los sobres. Respiración irregular. Los hombros de Benito cayeron, el último orgullo escapando. Tomó su mano. Aceptamos tus términos, dijo al fin, palabras pesadas. No derrota exacta, sino reconocimiento. Asentí una vez y me paré, recogiendo mis cosas. El reloj viejo tic-tacaba suave, marcando el momento en que mi silencio se volvió algo más, algo que sonaba mucho a justicia. 2 meses después, la casa en Chapultepec ya no sonaba igual. Las risas más bajas, pasos más lentos, el aire sin esa tensión filosa que llenaba cada rincón. Matilde rentó el departamento de arriba a una joven llamada Ercilia, maestra y madre soltera, con un niño de edad parecida a su nieto. Su presencia trajo ruido, más suave murmullo de cuentos antes de dormir, ruido de crayones derramados, ritmo blando de una vida renaciendo. Abajo, Lorena aprendió lo que el silencio enseña. Trabajaba más horas, limpiaba su cocina, cargaba su lavandería. Las tareas que daba por sentadas ahora vivían en sus manos, no en las de otra. Benito empezó terapia. Al principio a regañadientes, luego con honestidad que sorprendió a todos. Una vez le pidió a Matilde unirse, la consejera, mujer paciente de ojos amables. Preguntó qué había aprendido. Matilde pensó, trazando el borde de su taza antes de contestar. A veces, dijo suave, hay que perder la comodidad para aprender respeto. Benito asintió,
palabras calando hondo. No había disculpa grande para deshacer lo hecho, pero cada sesión era como un ladrillo, reemplazado en muro agrietado. Una tarde, fin de primavera, Lorena tocó la puerta de Matilde. Traía un plato cubierto con trapo, dedos temblando leve. «Hice galletas», dijo. Los niños ayudaron. Matilde la miró un momento antes de levantar el trapo. Galletas disparejas, quemaditas en los bordes, pero calientes y aromáticas. Tomó una y dio mordida chiquita. «Mejor que sobras», dijo con sonrisa tenue. Los ojos de Lorena se suavizaron. «Seguiré practicando», susurró. Matilde asintió. «Eso es lo que todos podemos hacer». El aire vespertino entraba por la ventana, trayendo olor a azúcar y jazmín. Por primera vez en años, la casa se sentía viva de nuevo, no con orgullo o perfección, sino con el sonido quieto de gente aprendiendo a empezar de nuevo. La luz primaveral entraba por las ventanas de la cocina, pintando la mesa en oro suave. El aire olía a verduras asadas, pan de canela y algo más ligero, como alivio. Por primera vez en años, todos cocinaron juntos. Benito junto a la encimera, cortando jamón con cuidado. Lorena arreglaba platos y servía té dulce en vasos. Los niños ponían servilletas, risas superponiéndose naturales, frágiles pero reales. Matilde tomó asiento al fin de la mesa. El mismo lugar de años, antes invisible, antes mudo, pero hoy la silla se sentía distinta. La larga superficie de madera que había fregado 1000 veces, ahora llena de platos que no hizo sola. Benito levantó su vaso, voz firme, temblando un poco en los bordes. «Por Ma», dijo, mirándola a los ojos, que nos recordó qué significa hogar. Por un latido, la habitación contuvo el aliento. Luego tintineó de vasos, risas quietas y raspado suave de tenedores en platos. Matilde miró alrededor sus rostros, la luz, la vida reconstruida límite a límite. Sonrió. «Chiquita pero segura. No más sobras», dijo gentil. «Solo comienzos frescos». Afuera, los jacarandas se mecían en la brisa, esparciendo pétalos pálidos por el porche. Adentro, la casa se sentía entera de nuevo. No porque todo estuviera arreglado, sino porque al fin entendían qué toma compartir una mesa,